coccidioidomicosis. Dijimos que son 4 géneros, las sistémicas: coccidioidomicosis, blastomicosis, histoplasmosis y paracoccidioidomicosis. Y dijimos también que 2, como la coccidioides e histoplasmosis, necesitan vivir o se desarrollan más en zonas áridas, tierra seca, áreas donde el excremento del murciélago, que se le conoce como guano, pues está en las áreas secas, que al volar la inhalamos y de esa manera pues inicia el ciclo de reproducción. También dijimos que blastomicosis y paracoccidioides viven más en zonas húmedas, más en áreas de donde hay mucha vegetación, o simple y sencillamente pues hay pantanos, o sea, es un área muy verde, de tal forma que ahí es donde ellos también se reproducen y empiezan su ciclo. Entonces, vamos con coccidioide. Este coccidioide hay 2 tipos. Uno es el mimitis y el otro es el Posadae. Son 2. Ambos son virulentos para el ser humano, de los cuales, ¿cuáles son sus diferentes formas, como se manifiesta en la persona? Pues son las mismas, solamente que una se encuentra en Estados Unidos, en California, conocido en el lugar de Valle de San Joaquín, ahí se encuentra la coccidioidomicosis y la imitis, y el Posadae se reproduce más en Arizona, Nuevo México, Texas, Baja California, Sonora y todo el territorio de México, del norte de México. Entonces, ambos se manifiestan igual en las personas con las mismas enfermedades clínicas, solamente que la ubicación en cuanto a su localización geográfica pues varían. Uno solamente es el imitis en sudeste de Estados Unidos, que es en California, inclusive en Valle de San Juan, y el otro pues ya tiene más variedad. Ahora, pues la inhalación es inhalar las artroponidias. Esas artroponidias pues son una fase levaduriforme, de la cual se encuentran en el entorno, en el polvo, y pues al volatilizar o al estar tú sumergido en un ambiente árido, pues es probable que pues inhales la levadura de las heces de los murciélagos, conocido como guano. Entonces no es como que veamos las partículas ahí y lo inhalamos. Pues es que no lo vemos, son partículas súper diminutas que están en la tierra. Lo único que tú vas a observar pues es un polvo, cuando a veces va a unas zonas desérticas, pues siempre se hacen como que torbellinos así de polvo. Entonces allí es donde esos torbellinos pues tenemos que cuidarlos, porque siempre hay inhalación aunque uno no quiera, pues uno tiene que respirar. Entonces no vemos esas partículas. Microscópicamente sí los vemos, macroscópicamente pues nada más vemos el torbellino de humo o de polvo o de arena, no sé. Incluso esto pues también se puede dar en esas áreas cuando tú te pones a barrer tu pasto, tu calle, o simple y sencillamente tu estacionamiento, que hay mucho polvo finito. Por eso yo les dije que es importante que en estos casos, pues cuando barramos tengamos que agregar un poquito de agua para que baje esa nube, y de esa manera pues uno no inhale tanto polvo, porque no sabes qué es lo que lleva. Lo que sí te sé decir es que esa inhalación son las artroponidias, pequeñas levaduritas. Esas artroponidias se convierten en esférulas que se van a ir directamente hacia el pulmón. Ahí es donde se van a ir en el área alveolar, en el pulmón. Y ahí pues esas esférulas crecen, que serían las endosporas, crecen, se desarrollan y empieza el proceso de una gripita, una gripe, que eso te va a ir llevando pues a todos hasta que llega neumonía. Pueden hacerles a ustedes pues la prueba cutánea para ver coccidioidomicosis, y al mismo tiempo las precipitinas. Lo que más se puede observar aquí son las precipitinas, que es una reacción antígeno-anticuerpo de hipersensibilidad tipo 3, de la cual de 2 a 4 semanas se pueden detectar la presencia de una agregación. Son títulos mayores de 1.30, y si eso sale reactivo en sangre,
quiere decir que pues si hay presencia de coccidioide o micosis. El 40% de esta gripe pareciera ser que fuera una enfermedad de la influenza, un malestar general, fiebre, dolor de huesos, incluso a veces se le conoce a la influenza como quebrantahuesos, pero no es porque sea de dengue, sino por las manifestaciones. Pero no, al contrario, son características exclusivas de la fiebre del Valle de San Joaquín, perteneciente a la enfermedad de coccidioidomicosis. Ahora, en ocasiones es importante hacer un diagnóstico en cuanto a las enfermedades como micobacteriotuberculosis. ¿Por qué? Porque también presenta las mismas señales o manifestaciones en cuanto a la TB, pero ya nosotros sabemos que la TB pues es una bacteria, no es un hongo, entonces cambia. Y también la sífilis, ¿por qué? Porque también presenta estos síntomas que pueden ir hasta 6 semanas. O sea, no estamos hablando de 3-4 días, esto es un proceso largo, hasta 6 semanas. Pudiéramos decir 1 mes y medio, más o menos. Y pues coccidioidomicosis secundaria va a haber nódulos en las cavidades pulmonares, porque pues ahí es donde se va a ir a anidar en los alveolos y empieza el proceso de reproducción de las artroponidias. Bueno, ¿qué cosa es lo que hay que cuidarnos mucho? Bueno, el cuidado más es hacia la meningitis o lesiones. Eso va a ser pues más aterrador, sobre todo si la persona pues está en procesos de embarazo. ¿Qué es lo que contiene coccidioidomicosis? Bueno, una proteína, que estas proteínas se fijan a los estrógenos y los mayores niveles de estradiol, de tal forma que estradiol, progesterona estimulan la proliferación de estas artroponidias. Y pues la verdad, pues sí tenemos hormonas en nuestro cuerpo de tal forma que pues es más fácil el proceso de la reproducción, porque acuérdate que esto les gusta donde hay carbohidratos, entonces estas proteínas se fijan y empiezan el proceso de síntesis de replicación. ¿Y quiénes son los más comprometidos? Pues los niños y los ancianos. Volvemos a lo mismo, porque su defensa pues a veces no está muy cimentada, muy desarrollada, y pues su vía de viaje de estas esférulas pues es sanguíneo o linfoide, así que puede afectar desde la piel, huesos, articulaciones, el pulmón directamente y el área de las meninges. Así que respiramos las artroponidias, se van los pulmones, se forman las esférulas y de esa manera pues es un ciclo de liberación ahora de esas endosporas o artroponidias nuevamente que se van a formar en las zonas desérticas. Así que en conclusión de esta sección, los que tienen más riesgo son los niños y ancianos. Es mayor frecuencia en los hombres, sobre todo estas áreas de los filipinos, afroamericanos, indios, americanos, hispanos o asiáticos. Los títulos de cóccid es mayor de 1.30, que les dije, y pues las embarazadas pues también, obvio que entran dentro del vínculo de alto riesgo, porque pues sus defensas no están igual que una persona que no esté en esa etapa. Hay que hacer la prueba cutánea, aunque la prueba cutánea, el libro menciona que siempre sale negativo. Es mejor las aglutininas para las precipitinas. Y pues aquí hay que cuidar muchísimo. ¿Qué estudios de laboratorio vamos a enviar? Pues puede ser secreciones, si es que la persona presenta tos y secreta algo, pues las secreciones, o flujo nasal, o lo más ideal es un lavado bronquioalveolar, de tal forma que pues al sacar ese líquido bronquioalveolar podamos ver las esférulas que ya están desarrolladas. Y se puede hacer también las pruebas que son las aglutininas. Los tratamientos, bueno, el tratamiento es la anfotericin B, vía endovenosa, de las cuales pues es importante también verificar que no haya tos con sangre,
porque si hay tos con sangre, hemoptisis, simple y sencillamente pues hay que hacer cirugía de la ruptura de la cavidad donde se haya producido ese rompimiento, ¿verdad? Y pues hay que dar tratamiento de anfotericin, tratamiento con itraconazol por varios meses. Ahora, ¿cómo se miraría un lavado bronquioalveolar? Pues miraríamos estas esférulas. Esto grande que está aquí es característico a la esférula, de tal forma que si lo observamos, esta es una observación en fresco, no está teñida. Solamente de líquido agarramos una gotita, la ponemos en portaobjeto, cubreobjeto, la observamos y si vemos presencia de esferulaciones con COX-I, pues es característico a la enfermedad. Claro, hay que preguntarle al paciente en la interrogación clínica, pues dónde fue de vacaciones, dónde estuvo, en qué área se manifestó o estuvo presente, ¿verdad? Porque eso también orienta muchísimo para la clínica. De lo contrario, pues podemos confundirnos porque todos estos 4 producen esferulaciones. Entonces, es importante la ubicación para que de esa manera pues se tenga el resultado. Ahora vamos con histoplasmosis. El histoplasma capsulatum es el hongo saprofítico, de tal forma que se encuentra más que nada en las áreas húmedas. Se desarrolla más en áreas donde hay humedad, vegetación. Y es por la inhalación de la macroconidia, de tal forma que también en esas áreas pues se encuentran las aves, los murciélagos y las heces fecales de ellos, pues hace que eso pues se desarrolle en esas tierras, de tal forma que al inhalarlo pues nos enfermamos nuevamente. ¿En qué áreas se encuentran? En los grandes lagos orientales, en Ohio, en zona de los ríos de Mississippi, de Missouri, en la zona de la frontera de México con Estados Unidos, y pues acá en América Latina sería en áreas donde hay muchísima vegetación, es donde más hay esa humedad, de tal forma que pues esas macroconidias pues se desarrollan con mayor rapidez. Acuérdense que estos hongos les gusta mucho la humedad. Cualquier tipo de hongo le gusta más la humedad, pero pues ya sabemos que solo hay algunos que están en zonas desérticas. Bueno, ¿qué pasa? Pues se inhala la conidia, inicia el proceso de fagocitosis por las células polimorfonucleares. Estas, junto con los macrófagos, hacen la conversión de esta conidia a una levadura. De tal manera que ahora sí empieza el problema porque empieza el desarrollo de las esférulas. Todo depende de la cantidad de inhalación del inóculo. Si es muy poquito, pues es probable que no llegue a un desarrollo total, ya que tienes defensas. Pero la mayoría de ellas pues no produce un síntoma así como que tan espantoso, ¿verdad? Son nada más que resfriado, dolor de cuerpo, tos, y sobre todo, pues cuando empieza la tos, pues obvio que empieza el dolor del pecho, dolor torácico, y empieza la linfodenopatía del mediastino, infiltración pulmonar, y por último, el distrés respiratorio. Y al mismo tiempo, si esto se deja, porque como es asintomático y pues depende hasta dónde tú acudas, pues déjame decirte que puede invadir a otras áreas como el corazón y vasos sanguíneos. Así que, ¿qué es lo que va a provocar? Pues fibrosis. La forma más aguda es la crónica, pudiéramos decir, fatiga, puede haber presencia de fiebre o no, pero sí va a haber hepatoesplenomegalia, inflamación de hígado y vaso, úlceras bucales. Esta es más peligrosa porque esta puede irse hasta el sistema nervioso central, y la persona que no acude al médico, pues simple y sencillamente en 2 años que no tenga tratamiento, pues la persona pues fallece. Así que sí se puede diseminar en todas partes del cuerpo, sobre todo en los adultos que están en tercera edad, pudiéramos decir. Va a haber shock, sangrado gastrointestinal, insuficiencia suprarrenal, meningitis, endocarditis,
y en poco tiempo, pues también, aunque el pacientito esté sano, pero le pega esto o lo respira, pues con eso tiene para pasar a la muerte. ¿Qué hay que hacer? Pues volvemos a lo mismo, cultivos, sacar muestras broncoalveolares, biopsias, ¿de dónde? Pues del líquido cefalorraquídeo, porque este va hasta el sistema nervioso central, orina, en todas partes, porque pues viaja a suprarrenales, renales, lo eliminamos vía urinaria. Entonces, cualquier muestra que nosotros tengamos, vamos a buscar estas macroconidias. Y el tratamiento, volvemos con itraconazol, anfotericin B, itraconazol. Y ¿cómo lo miraríamos? Pues así. El histoplasma capsulatum es un círculo con bastantes conidias pegadas a su alrededor, como si fuera una corona. ¿Y cuál sería en una tinción? Pues aquí está, con azul de metileno, un lavado bronquialveolar, podemos ver la espérula grande con las pequeñas conidias internas que están en proceso de maduración, y al romperse pues libera más y vuelve, y es un ciclo de que se sigue continuamente infectando las personas. Ahora, blastomicosis. Blastomicosis pues la podemos encontrar en Estados Unidos, en Canadá, sobre todo en los lagos de Estados Unidos, sería el lago de Mississippi, en África, en Europa, en Medio Oriente. ¿A quiénes se infectan? Pues a los seres humanos y a los perros, sobre todo a las personas de mayor edad, y volvemos al mismo ciclo, inhalación de las conidias. Estas conidias, pues ya estando en el pulmón, se convierten en levaduras por procesos de fagocitosis y empieza la formación de las esférulas multinucleadas. Dicen que son de 8 a 15 micras todas esas esferulaciones que están internas, y al mismo tiempo hay una prueba cutánea. Para esta también existe la prueba cutánea de blastomicina, pero no tiene mucha sensibilidad o especificidad, porque la mayor parte siempre da negativo. Eso es lo peor del caso, ¿verdad? Que nos dé negativo una prueba. Queremos hacer un diagnóstico, pero ¿por qué da negativo? Porque hay reacciones cruzadas con otras bacterias, en este caso, pues las que causan las mismas enfermedades, como neumonía, el TB, el micobacterium, la nocardia, puede también causarnos positividad. También, ¿qué otra cosa? Dice que hay una inmunodifusión de anticuerpos que detectan el antígeno específico denominado antígeno A. Entonces hay que tomar muestras de sangre para determinar este anticuerpo, y eso se hace con la prueba de inmunoanálisis o inmunoanálisis. ¿Cuántos días demora este proceso de blastomisis o de la blastomicosis? Pues 3 meses. Este es el que demora más tiempo. Su incubación va de 21 a 106 días, en promedio 45 días. Se respira las conidias de tal forma que va hacia los pulmones. También puede ir a piel, a hueso, a hígado, a vaso, a riñones, sistema nervioso central. Pero cuando llega al pulmón, pues empieza el mismo ciclo, una gripa, y pues esa gripa se va a tos, y esa tosecita en algunas personas a neumonía, y cuando ya hay neumonía, pues empieza la fiebre. Al principio, pues uno piensa que es un resfriado o problemas de influenza, pero la realidad es que no, esto se va a ir hasta una infiltración fibronodular con cuadros de neumonía, fiebre, tos, de tal forma que va a haber sudoración nocturna, y esto se va a ir propagando hacia la piel, formando pápulas, verrugas, y al mismo tiempo pues causa un distrés respiratorio, o sea, problemas de la respiración. ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo, tomar muestras de líquido cefalorraquídeo, lavado bronquialveolar, esputos, y en dado caso pues la tos es con secreción, puede sacar. A veces hay tos seca,
pero con sangrado, porque hay rompimiento o hay fibrosis, entonces de esa manera pues hay salida de sangre. Entonces esa la necesitamos para hacer los estudios, y esto lo vamos a hacer ya sea con tinción de Gomorri, Paz, que es el ácido periódico de Schiff, o Giemsa, o en observación en fresco con calcofluor. Y al mismo tiempo pues hay que hacer los anticuerpos contra el antígeno A, que es de aglutinación. Eso es de hipersensibilidad tipo 3, de aglutinación, antígeno-anticuerpo. Si se forman títulos mayores de 1,30, estamos hablando de una reacción positiva para blastomices. Eso sí, no hay reacciones cruzadas. Si hay, pues va a haber una reacción porque es en tu sangre. Reacciones cruzadas hay cuando se hace cutáneo, porque pues tenemos también otras bacterias que nos pueden dar falsos positivos. Entonces, el tratamiento volvemos con itraconazol por 6 meses y anfotericin B en casos severos, o ketoconazol. Así que aquí más es perro. ¿A quién afecta? A los perros y al ser humano en la respiración de las conidias que se encuentran en las áreas húmedas, y de ahí pues pasa a los pulmones para formar la fase levaduriforme de la blastomisis. ¿Cómo miraríamos cuando hay infección en la piel, que son nódulos? Pues miraríamos así, pequeños nódulos oscuritos. Y cuando nosotros obtenemos muestra de líquido cefalorraquídeo y lo hacemos con el calcofluor, miraríamos en todo el sistema nervioso de alguna neurona muchos puntitos. Esos puntitos son de levaduras que están pegaditas de tal forma que se van a reproducir. Pues acuérdate que el sistema nervioso tiene las vainas de mielina, que es un éster, no es un colesterol, pero ellos necesitan ergosterol. Entonces ellos tienen su propio metabolismo para producir de ese mecanismo de ésteres de colesterol, de las vainas de mielina, para reproducción propia. Entonces así lo miraríamos en tinción de calcofluor. Y para coccidioidomicosis, pues sabemos de que está en zonas áridas, endémico desde Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina. En quienes da en los jóvenes de 10 a 19 años y en personas pues no tan adolescentes de 30 a 50 años. Podemos encontrarlo en las Amazonas, en la selva de Uruguay y sobre todo en las tierras ácidas. ¿Qué pasa? Pues se inhalan las esporas otra vez, y también puede entrar por traumatismo, de tal forma que puede haber una enfermedad subclínica o subaguda en los jóvenes, sobre todo si están inmunodeprimidos. Hay fiebre, pérdida de peso, malestar, lesiones cutáneas, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, lesiones en médula ósea. Y pues en los adultos, pues tos, disnea, malestar, fiebre, pérdida de peso, fibrosis, y pues simple y sencillamente hay que cuidar que no llegue hasta meningoencefalitis. Los enfermos de 30 a 60 años son los más propensos, sobre todo los varones. En todo este lapso hemos venido viendo que los más propensos son los hombres más que las mujeres. Las mujeres, a menos de que pues encuentren en esas áreas o esté embarazada, pues sí es un poco de inicio. Pero los varones son más propensos a las enfermedades, sobre todo progresivas, agudas. Aquí el periodo de incubación es muy bajo, no es tan alto de 3 meses, estamos hablando aquí de una semana, máximo 2. Aquí vamos a observar granulomas y microabscesos. Estas levaduras pues las vamos a encontrar de manera gigante en los exudados y lesiones mucocutáneas. Así que, ¿qué cosas necesitamos para la observación? Pues levaduras, observar en esputo, si hay tos con flemas,
O si es tos seca, hay que hacer un lavado otra vez bronquialveolar, biopsias de las úlceras. O si hay nódulos en la piel, pues hay que hacer de la pus que secreten, pues hay que tomar muestra para observar en fresco, o líquido cefalorraquídeo con calcofluor, y de esa manera pues se va a dar tratamiento que es itraconazol por 6 meses o apotericina B, seguido por itraconazol y sulfonamida. Así que su ciclo es la respiración, formación, cambios en levaduras gigantes, de tal forma que es lo que nosotros observaríamos en paracoccidioidomicosis brasilensis. Estas son las 4 que son parte de las enfermedades, de las cuales pudiéramos decir que tal vez no sea tan común para nosotros que estamos aquí en el centro, pero a lo mejor para las áreas endémicas donde ya mencionamos, de Estados Unidos, de Brasil o áreas así donde hay más humedad o hay mucha vegetación y hay presencia de murciélagos, pues es probable que sí esté allí presente. Y vamos a ir con el último, que serían las oportunistas. Las oportunistas, como su nombre dice, pues son oportunas. Aquí podemos encontrar desde las epidérmicas o las que están en la superficie, también pueden ser parte de las oportunistas, las superficiales. Aquí todo depende de tu sistema inmune, más que nada. Sabemos de que la cándida, inicialmente en las superficiales tocamos la cándida, no a profundidad, pero solo lo menciona que formaba parte de flora normal, en mínimas cantidades, no en exceso o en abundancia. Podemos encontrar levaduras en pequeñas cantidades en la micosis, pero ¿cuáles serían estas que forman parte de las oportunistas? Uno es la candidiasis, pero ya a modo de enfermedad, no como modo de flora normal. El Cryptococcus neoformans, que tiene su cápsula, nosotros ya lo vimos en el laboratorio con tinta china. No sé si se acuerdan que pusimos, cuando vimos cápsula en tinta china, veíamos puras como lucecitas brillantes. Bueno, ¿mande? No, yo solo lo puse para observar cápsula. Bacteria es Klebsiella, esa tiene cápsula, pero pues no la tenía en ese momento. La que sí tengo es Cryptococcus. Entonces les puse Cryptococcus. Este es un hongo oportunista. El Aspergillus fumigatus, el mucormicosis, las neumonías por Pneumocystis jirovensii y la peniciliosis, que es el penicillium. Estas 6 forman parte de las oportunistas. Aquí lo importante es que pues son más propensos las personas que ya han tomado muchísimos medicamentos, porque acuérdate que la flora normal también se barre por exceso de medicamentos. Las personas que han sido trasplantadas también son propensas, así que es importante que aquí pues tengamos un buen sistema inmune, de lo contrario pues cualquier hongo pues nos puede enfermar. Las personas con VIH-Sida, donde sus linfocitos T CD4 son bajos porque disminuye por la presencia de la enfermedad, pues hace que haya más aumento, o sean más susceptibles a las enfermedades por hongos oportunistas. Entonces, el del VIH pues le pega de todo, no nada más es un hongo oportunista, le puede pegar desde cándida, le puede pegar bacterias, pseudomonas, sífilis, etc. Cualquier enfermedad es más propenso. Y pues vamos a hablar de la cándida, porque la cándida la encontramos en todas partes. Es una levadura que a 25 grados centígrados, máximo 30 grados centígrados, puede desarrollarse, ya sea micelial o levaduriforme. Pues sí, forma parte de la microbiota de la piel, de las mucosas y del tubo digestivo, pero no es en abundancia. Cuando nosotros hacemos un raspado de piel, pues vemos seguramente escamación
una que otra por ahí, porque pues esas se encuentran en el ambiente, no es de que lo tengamos así como que un tapizado, o sea, no, sino de manera normal. ¿Qué ocurre entonces en la candidiasis? Bueno, pues en la candidiasis, cuando uno nace, que sus defensas están bajas, pues obvio que ahí es donde ellos tienen más oportunidad de infectar o de reproducirse. Esta micosis, existen varios tipos de cándida, la que más sobresale es la cándida albicans, pero tenemos la tropicalis, la paracilosis, la glavaca, la Guillermondi y la dublimensis. Estas 6 son las que podemos encontrar, que mucha gente ahorita está investigando la importancia de estos 6, pero la que más han investigado es la cándida albicans. Se puede rápidamente inhibir con fluconazol. Pero ¿qué es lo que pasa con la cándida, que es sistémica? Pues fíjate que en los cultivos proliferan rapidísimo. Sobre todo son ovales, quemantes, su replicación es por gemación, forman pseudohifas de tal forma que pues se van aumentando el crecimiento, forman cadenas o alargadas en forma de tabiques. Aquí lo vemos, aquí está una levadura, y de esa manera pues va a formar un pie falsito y esta pseudohifa, otra pseudohifa, levaduras quemantes y así sucesivamente. ¿Por qué no vemos aquí las levaduras o la levadura más que nada? Porque como se caen, vuelve y quema, vuelve y se reproduce, entonces van a formar cada uno de estos tabiques. Y en los extremos pues viene la quemación. Bueno, es patógeno, sí, es muy patógeno. Y es más patógeno sobre todo porque les gustan los carbohidratos. ¿Como cuáles? Pues el manano, glucano son los carbohidratos que más necesitan para su reproducción, y aparte su pared celular pues, está formada de ellos, son polisacáridos, glucoproteínas, activan las defensas y sobre todo empieza el sistema inmune mediado por el TH1, TH17, TH2, de tal forma que puede encontrarse en cualquier secreción. ¿Cómo se manifiestan? En las mucosas, en un mayor aumento, la mayor cantidad la encontramos en las mucosas. Hay daño en la piel en algunas ocasiones, pero más es en la mucosa, formando pseudohifas. Es muy fácil encontrarlo en los recién nacidos. ¿Por qué en los recién nacidos? Aparte de sus defensas, que el niño pues no viene con una defensa bien desarrollada. ¿Qué pasa en el recién nacido? ¿En qué área lo encontramos? ¿En qué parte de las mucosas encontramos la infección en recién nacido? ¿Vaginal? ¿En los ojos? Tampoco. En la boca. Acuérdate que el recién nacido lo primero que hace es comer. Y come y le gusta comer y comer. Entonces, en la boca es donde ellos más diseminan las enfermedades. Puede ser oral en primer lugar y vaginal, pues ya en personas mayores puede ser, o en personas con inicios de su sexualidad activa. También puede haber candidemia, porque esta, si hay oral, se disemina vía linfática a todos los demás órganos, a los cuales riñones, válvulas, prótesis. A un pacientito que le pongan sonda, pues también ahí es donde se va a ir la cándida. Todo depende de tu sistema inmune. Otra cosa muy importante, la lectina tipo 1 se une a la lectina 1,3 glucano. Esta cándida albicans estimula la producción de citocinas, el cual va a formar un factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, el factor estimulante de las colonias de los granulocitos, activan de tal forma que los neutrófilos y monocitos pues empiezan como que a defenderte
pero pues las cándidas son más virulentas, de tal forma que pues hay más fijación, penetración, y pues es muy común en los recién nacidos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Pues placas blanquecinas como tipo quemadura. Al principio se ven rojas, como tipo quemadura, rojitas, pero después va a ir creciendo como una maceración. Esta maceración es tan adherida a la lengua, a los labios, a las encías, al paladar, porque son lesiones pseudomembranosas, o sea que la parte más húmeda de los bebés y de todos nosotros, pues se queda adherida de tal forma que no fácilmente esa biopelícula se desprende. Es muy difícil y sobre todo causa dolor, mucho dolor. En los recién nacidos es súper difícil hacer el hecho de inhibirlo, porque ¿qué le pones al recién nacido ahí? Medicamentos, pues es un poco complicado. Casi siempre hay que hacer asepsia, limpieza con un dedal. ¿Cómo es un dedal? Te pones una gasa en el dedo y lo humedeces, es muy doloroso, lo humedeces con Oral-B, ¿cómo se llama el líquido? Enjuague. Así que lo introduces y vas a ir pasando alrededor en toda la membrana ese enjuague, y al final le ponen una cremita bucal que contenga pues algún azul, pero la mayor parte es un enjuague con un dedal. Es doloroso porque el niño llora. A mí me tocó hacerle a un niñito que pues tenía, en cuanto lo vi, pues tenía eso, y yo dije, no, pues hay que hacerle la limpieza. La señora pensaba que era la lechita que había quedado en la boca y que pues era normal, pero el niño tenía mucho llanto, malestar, pues sí, más que nada llorar, porque no pueden hablar en esos momentos, ¿verdad?, de recién nacido. Y sí, al llevarlo con el doctor, pues fue lo que le dieron las indicaciones, le hicimos el tratamiento y después de una semana pues fue cediendo hasta que se pudo dar. Ahí va a haber en vulvovaginitis por candidiasis, pues también va a haber mucha irritación, plúrito, secreción vaginal, ya en las personas mayores. Los que están más propensos son las que tienen diabetes o embarazos, pues ellos son los que son más propensos, porque acuérdate que el pH de su cuerpo pues cambia, la piel se debilita. Si hay en la piel, pues se va a manifestar como quemaduras, áreas rojizas y sobre todo con maceración. ¿En dónde podemos encontrar en la piel? En todas las áreas donde hay pliegues. Donde hay pliegue, allí es donde podemos encontrar. ¿Por qué? Por la humedad. Así que si es una mujer adulta y no le gusta frecuentemente usar el baño con agua y jabón, pues simple y sencillamente pues empieza este problema, una quemada enrojecida caracterizada por la cándida albicans en las pompis, en los cuellos, en la ingle, en las axilas, y en los niños sobre todo en esta parte, porque comen los niños su comidita y a veces pues no le ponen ni un cuadrito ni nada, pasa la comida directa y se viene al cuellito. Si no se le limpia bien esa comidita, pues empieza el proceso de fermentación y las levaduras, pues no se diga más, ahí es donde están presentes. Entonces sí es importante que se tenga la higiene. A veces los niños también por falta de higiene, sobre todo en estas temporadas. Un niño en temporada de frío pues casi no lo quieren bañar, pero pues hay que bañarlo todos los días, de tal forma que pues no se nos infecte. Así que puede haber también candidiasis sistémica, pues sí puede haber. Se presenta sobre todo en todas partes de nuestro cuerpo, ya dijimos piel, riñón, ojo, corazón, meninges, sobre todo en todos los inmunosuprimidos. Hay mucocutánea también. Y pues, ¿qué vamos a pedir de muestras para hacer el estudio y verificar que sea la cándida albicans? En primer lugar, pues podemos pedir una muestra de sangre, líquido cefalorraquídeo,
o alguna biopsia, pero pues está un poco complicado, porque imagínate una biopsia de piel, orina, exudados, catéteres. Yo les dije que más en donde hay catéteres forman las biopelículas, ya sea por bacterias, pero también la cándida viene y forma ahí también su biopelícula. En algunas veces vamos a ver áreas blanquecinas, en algunas veces rojas. Si lo ves rojo, ya estamos viendo una quemadura, y esa quemadura la da la cándida albicans. ¿Cómo lo vemos? Pues directamente con KOH o calcofluor. Se hace cultivo, esta crece en Saburó a 37 grados, a 25 o 30 grados, y vamos a ver colonias blancas, cremosas, crece muy bonito, hasta en agar sangre puede crecer. ¿Qué más? Pues sí hay pruebas serológicas de manano y anticuerpos, sí puede hacerse, pero lo más fácil es una observación en fresco. Lo observamos en fresco, haces un raspado, incluso a mí me ha tocado tomar muestra con un hisopo en los recién nacidos. Pasamos tantito hisopo en el cuello, donde veamos las quemaduras. No podemos raspar ahí con portaobjeto. Eso sí no podemos hacer porque ya es una herida, es una quemada, es un dolor. El niño va a estar a llanto. Lo único que hacemos es pasar un hisopo aquí, si es que vemos rojizo esta parte, y en la boca, pues igual, podemos pasar un dedal con una gasa, y lo que arrastremos ahí, pues es lo que podemos observar y cultivar. O si no, pues un hisopado también, muy superficial. Lo que arrastremos es lo que observamos y sembramos. De esa manera, pues podemos ver el crecimiento de la cándida. Y su tratamiento es cetoconazol, nystatina, fluconazol, anfotericin B si fuera sistémica y en todas las partes de nuestro cuerpo, flucitocina, fluconazol, y pues dar sistema inmune, vitamina C para que nuestro sistema inmune mejore. ¿Cómo lo vemos nosotros en crecimiento? Pues veríamos así. Este es un crecimiento de pura cándida, pero ¿por qué salen de colores? Porque el medio de cultivo puede ser dos medios. Uno puede ser el cromagar orientador, que nos da los colores exclusivos de cada una de las cándidas, o el Saburó, que también nos puede dar un crecimiento blanquecino característico a las cándidas. Bueno, pues hasta aquí lo dejaríamos. Mañana vamos a ver criptococo y vamos a llegar hasta penicilio. Con esto concluiríamos mañana lo que es hongos, y empezaríamos, yo creo que mañana, los parásitos. Y ya sería nuestra última sesión de las clases que tenemos programadas para este día. Los virus están fáciles. No, ¿cómo cree que es lo que nos interesa saber de Sí, es lo que iba a preguntar, ¿qué nos interesa? ¿Cómo lo podríamos estudiar? ¿Qué es lo que nos interesa saber de los virus? Tú como médico. El nombre ¿Qué de enfermedades? que da cada ¿Qué enfermedad ocasiona? ¿Qué sintomatología desarrolla? Y cómo poder tratar. su tratamiento. Pues, Y su medio de el nombre, obvio que se tiene que saber el nombre, si es ARN o si es ARN, pues eso tiene que saber, ¿no? Okay. Nombres, ADN, RN, y pues como dijera nuestro compañero, tropismo hacia quién, porque a raíz del tropismo, pues es el área donde va a infectar o donde va a dañar, donde va a haber sitio de lesión, donde va a empezar su ciclo de reproducción y las manifestaciones clínicas. Y de ahí, pues que si hay vacunas, cuáles son, si no hay vacunas, qué probable terapia puedes dar. Porque acuérdate que pues hay sintomatologías y pareciera que fuera como bacteria, solamente que pues no hay una infección bacteriana. Es una infección viral. Estas son cosas que pues necesitamos saber. De lo contrario, si no sabes eso, que es lo más fácil,
No nos vamos a meter a que si es bicaternario o monocaternario. Si es ADN o ARN. Eso sí, ADN o ARN. Pero si es lineal, directo, indirecto, sentido positivo, sentido negativo, pues solamente para que lo sepas. Pero no lo va a preguntar en el examen. Lo que me interesa más es que tú sepas ver en cuanto a la sintomatología qué tipo de virus es el culpable. Ok. Incluso hay unos que son, pues el mecanismo de entrada también es importante porque pues es la respiración y otros son por Un agente. no, por catéter no. Unos son respiratorios y otros son por mosquitos, Por eso, un agente. por factores externos. Un agente. Un agente Es lo que- externo, ajá, es lo así que- es. Entonces, pues hay que saber qué virus son esos, que son por roedores o son por mosquitos, qué enfermedades. Es lo que necesitamos saber. ¿Eh? Su replicación viral. No. ¿Eh? Diagnóstico sí. Entonces solo va a Porque ser... como son casos clínicos que estoy haciendo, pues entonces ahí están las manifestaciones y tú tienes que saber pues, o su diagnóstico o qué virus lo ocasiona o la enfermedad. Pero va a ser solo puras diapos entonces. Pura Sí, diapos. de las diapositivas. Ahora Ok. me está costando